embajadores, secretario de Estado de Cooperación Internacional, querido Juan Pablo, presidente de nuestro Consejo de Administración, amigos, amigas del Instituto Cervantes y de la Diplomacia Cultural, muy buenas tardes. Para mí es un verdadero placer y un honor abrir esta actividad, porque creo que se trata de un acto muy importante, esta actividad de la Cátedra de Diplomacia Cultural del Instituto Europeo de Estudios Internacionales. Es un acto importante primero porque es una necesidad para un instituto como este. Se sitúa en el corazón de nuestra labor. Nos interesa, necesitamos una meditación sobre una tarea compleja como es la diplomacia cultural. Se trata de abrir un debate de ideas, un laboratorio de pensamiento para mejorar la formación de los profesionales que se dedican a la diplomacia cultural. Los profesionales de otros ámbitos del Estado español, pero desde luego los profesionales de este instituto. Una meditación que surge en un momento fundamental en el marco de las nuevas relaciones internacionales en un mundo global en el que desarrollamos nuestra tarea de divulgación del español, de las otras lenguas oficiales y de la cultura en español que nos hermana con casi 600 millones de habitantes y, desde luego, con todos los países hispanoamericanos. Claro, pensar nuestra relación con los otros es plantearnos una pregunta: ¿quiénes somos nosotros? Meditar sobre los otros es meditar sobre la imagen que queremos dar de nosotros, mirarnos al espejo, con qué personalidad, con qué modo de pensar, con qué tipo de identidades queremos definirlo. Y esto es muy importante por lo que se refiere a la diplomacia cultural, porque no se trata solo de tener buenas ideas y buenos propósitos, sino de institucionalizar esos propósitos para la cooperación, para la colaboración en el marco internacional. Y la diplomacia cultural, en un acto de estas características, lo que plantea es un conjunto de repertorios, de conceptos, de prácticas que las instituciones pueden asumir como recurso para realizar su tarea. Tenemos una larga tradición, es evidente, una tradición de siglos, una memoria compartida con muchas generaciones, pero al plantear nuestro trabajo, lo que queremos es también crear una mirada. ¿De qué manera recogemos esa tradición de siglos para crear la mirada de los otros a la hora de entendernos y a la hora de establecer el diálogo de identidades? Es un reto difícil, pero es un reto apasionante, porque me parece de vital importancia en el mundo de hoy trabajar en una mirada panhispánica, en una mirada iberoamericana, en una mirada que recoja tradiciones de siglos para responder a los retos de hoy desde la hermandad de nuestra cultura, porque esa hermandad es un poder.
Cuando se habla de poder, se piensa en el poder económico, en el poder militar, pero hay también un poder cultural, que si se quiere es un poder más blando y más suave, pero que me parece que es un poder decisivo a la hora de establecer los marcos de diálogo, los procesos de llamada al otro, desde el convencimiento profundo de la necesidad de mantener hoy los valores democráticos y las alternativas a los nuevos modos de totalitarismo que de distintas maneras están surgiendo a lo largo de la geografía de este mundo del siglo XXI. Se trata, y permítanme la melancolía, al hablar de una propuesta cultural, de recordar un viejo concepto de Antonio Gramsci, el concepto de hegemonía, y el intentar proponer una hegemonía de visión, una hegemonía de conciencia desde los intereses, los recuerdos y las ilusiones del mundo hispánico. La tarea fundamental es reivindicar nuestra identidad, no desde la cerrazón de lo incluyente, sino desde la capacidad de diálogo que nos han ofrecido las tradiciones humanistas. Y a la hora de abordar los retos de hoy, como las migraciones, como la situación medioambiental, como la gestión difícil de los efectos más negativos de Internet y las nuevas fórmulas de control de las conciencias, pues ser capaces de buscar una mirada hegemónica basada en los valores democráticos es lo que nos interesa en nuestro trabajo de diálogo, en nuestro trabajo de diplomacia cultural desde la visión hispánica. A partir de ahí y a partir de nuestra apuesta iberoamericana, pues cumplimos el reto de buscar las audiencias internacionales de la mano y la complicidad de las otras naciones americanas. A mí me gusta citar siempre a uno de mis maestros, el escritor Francisco Ayala, que en muchos textos, sobre todo a partir de la experiencia del exilio, reflexionó sobre la perspectiva hispánica como ofrecimiento a la política internacional. Puso en marcha en el año 47 en Buenos Aires una revista, la revista Realidad, porque no se trata de pensar hacia el futuro separando los pies de la tierra. Se trata de tener los pies en el suelo a la hora de imaginar y de proponer rutas de vuelo para nuestras ilusiones. Y en el prólogo a la revista Realidad, pues escribía que para que una propuesta de diálogo sea asumida por los demás, lo primero que tenemos que hacer es que sea asumible, que sea convincente. Yo creo que la labor de la diplomacia cultural es hacer convincente desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista cultural esta oferta de diálogo, de identidad abierta en el mundo que estamos viviendo. Y esa es la dimensión iberoamericana por la que queremos apostar. He dicho que la diplomacia cultural es el arte de saber dirigir la mirada del otro hacia una realidad social. La cultura, que es proteica, dialéctica, exigente y rabiosamente celosa de su independencia. Y así debe ser. El trabajo institucional en cultura es inseparable
de la apuesta por la independencia de las conciencias. Y en ese sentido, pues hace falta una apuesta por la voluntad inteligente, por la sabiduría del hacer, por la manera de tratar con respeto a las personas, a los profesionales, a los equipos que se dedican a la diplomacia cultural de un país. Y por lo que sé, esa es la tarea de la Cátedra de Diplomacia Cultural que ha organizado este acto y que, en mi opinión, es una referencia clara a la hora de plantear los recursos, los profesionales, los temarios y las metodologías de trabajo que vamos a aprovechar a lo largo de esta experiencia que tenemos la suerte de albergar en el Instituto Cervantes. Por todo esto, creo que estamos en el inicio de una actividad muy importante. Para mí, como director del Instituto Cervantes, es un placer agradecer su trabajo al Instituto Europeo de Estudios Internacionales, a la Cátedra de Diplomacia Cultural, y es un honor dejarle la palabra a don Antonio Núñez García Sauco, presidente del Instituto Europeo de Estudios Internacionales. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Voy a ser muy breve, querido secretario de Estado, director del Instituto Elcano, queridos amigos, colegas, señoras, señores, muy buenas tardes. Quisiera, en primer lugar, tener un saludo, pero que sea de agradecimiento y de felicitación. De agradecimiento por organizar estas jornadas, que creo que van a dar el resultado que todos esperamos de ellas. Y segundo, de agradecimiento por haber contado una vez más con nuestro instituto. Ya tenemos una larga tradición de cooperación entre nuestras dos instituciones y, por tanto, yo creo que este es un buen reflejo, este acontecimiento de hoy es un buen reflejo de esta cooperación que existe entre nuestras dos instituciones y, además, un ejemplo de colaboración con la sociedad civil. Nosotros somos parte de la sociedad civil y parte de nuestro empeño es el recoger las aspiraciones de esa sociedad y darles el cauce y reconducirlas hacia los ámbitos de decisión que podemos hacer. Esta colaboración tiene, en nuestro caso, una doble dimensión. Es que nosotros hacemos también reflexión, hacemos análisis, pero además estamos comprometidos con la acción. No nos paramos en los análisis y en los temas formales, sino que además tenemos un empeño en que aquello que se ha formalizado entre y encuentre cauces de ejecución. Esta es una de las singularidades de nuestro instituto, con otras que no es el momento de referenciar. Bueno, entonces estamos en esta serie de actividades. Por ejemplo, estamos organizando con vosotros una serie de seminarios en defensa para formar estrategias y definir estrategias de acción en torno a la cultura del español y a la cultura en español. Hemos constituido todos juntos, en un esfuerzo común, lo que hemos llamado un núcleo duro. En ese núcleo duro, para constituir una estrategia de diplomacia cultural, evidentemente bajo la égida de la Secretaría de Estado, está la Dirección de Relaciones Culturales, está el Instituto Cervantes, está el Instituto Elcano, está la Fundación la Carolina, está la ACE y esperamos agrupar también a aquellos que realmente tienen un empeño y una función de consolidar una diplomacia conjunta y válida que represente las aspiraciones de la nación española en defensa de su cultura y de su lengua. Además, ahora estamos en el empeño todos juntos en este grupo, en este núcleo duro, de transformar el núcleo duro en una plataforma de conjunción. Quiere decir que vamos a intentar todos juntos añadir
a este núcleo duro una plataforma donde se unan también aquellos países que conforman con nosotros nuestra lengua y nuestra cultura para darle una proyección de la máxima eficacia y de máxima potencia. Felizmente, nuestro instituto está trabajando con varios organismos internacionales, entre ellos la OCDE, en un proyecto de carácter económico con la Alianza del Pacífico. La feliz coincidencia es que son estos países de la Alianza del Pacífico los que tienen mejor diseño de política cultural y diplomacia cultural. Por tanto, esta feliz coincidencia nos va a permitir un esfuerzo, pasar de la cooperación económica a la cooperación cultural, facilitando, digamos, la convivencia y ayudando en lo que podamos a aquello que consideramos que es una magnífica idea, que es que se produzca la EUNIC también de los centros educativos culturales de América Latina con los nuestros. Si consiguiéramos eso, tendríamos un potente instrumento para abordar no solamente los problemas que ahora mismo tiene el propio español en el continente americano, temas que hemos analizado en los seminarios, hemos analizado primeramente el problema que tiene el español en Norteamérica, con los cambios políticos que se han producido y con los cambios generacionales que la misma población hispana tiene. Hemos analizado en el segundo seminario los problemas que tiene el español en Brasil, con un cambio de dirección y de importancia que está. Y claro, el español es una lengua continental fundamentalmente. Entonces, todo lo que pase en América va a afectar al español. Por lo tanto, hay que contrarrestar todos esos esfuerzos negativos con un reforzamiento de las instituciones para todos juntos, a un lado y al otro del Atlántico, constituir un núcleo duro y una plataforma de conjunción de estrategias que nos permite conseguir mucho más de lo que solos y aislados, es decir, conseguir una ganancia en común de lo que solo no podríamos hacer. Por tanto, solamente no quiero nada más que mis palabras reiterar el agradecimiento por esta iniciativa, el agradecimiento de haber contado con nosotros, el agradecimiento a todas aquellas instituciones con las que compartimos este esfuerzo común, con San Millán de la Cogolla y las instituciones que he mencionado, y esperar que esto tenga, este ciclo de conferencias tenga el resultado que nosotros, con la ilusión que hemos puesto en ello, podamos tener. Creo que la diplomacia cultural es una salida maravillosa y fantástica a los problemas de conflictos que hay en el mundo, y a través de una revalorización de la cultura y de la diplomacia orientada hacia el entendimiento de los valores compartidos podamos conseguir entre todos un mundo mejor, pero sobre todo también una comprensión mejor y un reforzamiento entre todos los que compartimos una lengua y una cultura. Muchas gracias. Señor director del Instituto Cervantes, querido Luis, señor presidente del Instituto Europeo de Estudios Internacionales, querido Antonio, señor presidente del Real Instituto Elcano, querido Emilio, queridas amigas y amigos, es una gran satisfacción acompañaros hoy a todos esta noche en la inauguración de este ciclo de encuentros y conferencias en torno a la diplomacia cultural. Como ya se ha dicho, tanto por el director del Instituto como por el presidente de la Fundación, a lo largo de este año, con una periodicidad casi mensual, esta sede del Instituto Cervantes será el escenario de un intenso debate, y sabemos que será fructífero, sobre la teoría y muy especialmente la práctica de la diplomacia cultural. Vivimos tiempos convulsos, por decirlo menos, llenos de incertidumbres, donde conviven la globalización con las pulsiones nacionalistas, las autopistas de la información y las fake news, la extensión de la democracia y las reacciones populistas. Nunca el mundo nos ha parecido tan pequeño e interdependiente. En otras ocasiones debemos confrontar ideologías que defienden proyectos tan diferentes al nuestro, aislacionistas, excluyentes, claramente xenófobos, que queremos alejados de los valores en los que se asienta nuestra historia y nuestra cultura. Pues bien, en esta globalización confusa y confundida, la diplomacia debe seguir siendo ese arte de trazar puentes de entendimiento, de defender
nuestros valores e intereses basándolos en el diálogo y en la búsqueda constante de acuerdos. En estos últimos años asistimos a un sinfín de diplomacias adjetivadas. La diplomacia digital, la diplomacia económica, la diplomacia científica, la diplomacia verde, la diplomacia cultural. Todas ellas se enmarcan en lo que la doctrina de las relaciones internacionales califican ahora como los poderes blandos y que son el paradigma de una forma de actuar en la escena internacional que etiquetamos hoy como dimensiones de la diplomacia pública. Todas estas diplomacias adjetivadas responden al objetivo clásico de la diplomacia, al de entendernos con los pueblos con los que compartimos la realidad global de nuestro mundo y de nuestra actualidad, y sobre todo a no relajarnos ante lo que creemos ser, sino a trabajar activamente para que los demás tengan una opinión tan buena como la nuestra de lo que nosotros somos y podemos aportar. España lleva mucho tiempo llevando a cabo actividades de promoción cultural en el exterior, pero nunca como ahora hemos sido todos tan conscientes de la necesidad de articular una acción cultural en el exterior en el marco de una estrategia de acción coordinada y bien definida en cuanto a sus objetivos y a los resultados que esperamos. De esta manera, el contenido y el alcance de la diplomacia cultural se ha ido ampliando con el paso del tiempo, a la vez que se ha venido haciendo más plural, más abierta. Según el Soft Power 30, el ranking de valoración de las diplomacias culturales de los distintos países, vemos que entre los 5 países mejor valorados, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Estados Unidos y Japón, y por este orden, hay una enorme variedad en el modo como conciben y fijan la finalidad de este tipo de diplomacia. Para los británicos es la creación de confianza mutua. Los franceses insisten en el prestigio universalista de su patrimonio cultural y de sus creaciones. Los alemanes destacan más la cooperación y los norteamericanos señalan la importancia del ejercicio del poder blando como complemento del poder duro, del poder que confieren los ejércitos y la economía. Nuestra diplomacia cultural, por cierto, aparece en este ranking en una interesante posición media, entre el 12 y el 15, lo cual nos debe animar a mejorarla. Una mirada más compleja sobre la diplomacia cultural es la que nos proporciona cuando no es originada y desarrollada por un país, sino por un conjunto de ellos, como es el caso de la Unión Europea, o como es el caso importantísimo para nosotros y al que ya se ha aludido de la diplomacia del español y de la diplomacia en español, la de las culturas hispánicas. Aquí ya no podemos hablar de la capacidad de influencia de una nación, sino de un grupo de naciones con la dificultad añadida que supone articular esta finalidad y responder a los intereses de todas las partes. También han cambiado los destinatarios de la diplomacia cultural. Ya no va dirigida solo a los gobiernos o a las élites, sino a las audiencias de la cultura. Y sus recursos y sus mecanismos tienen que adecuarse a este destino más global. A ninguno de vosotros se os oculta, para calibrar el volumen de los cambios, el impacto de Internet, de las plataformas de distribución de productos culturales y en la facilidad con la que el público de cualquier parte del planeta puede disfrutar de las manifestaciones culturales de los demás países. Finalmente, pero no menos importante, los agentes de la cultura y sus modos de producirla están sufriendo un proceso de cambio que tiene pocos precedentes, pero que tiene importantes consecuencias. La irrupción de nuevos actores como India, Indonesia, Brasil, Rusia o, sobre todo, China, la participación de la totalidad de los países, incluso los más pequeños, animados por la política de fomento de las industrias culturales de la UNESCO en el escenario de la diplomacia cultural, dibuja un mapa mucho más multicultural, multilateral, regionalizado, que afecta a las tendencias que creíamos naturales y estables de la expansión del español.
es algo que nos puede afectar muy directamente, no solo al español, sino a las culturas en español, como ya se ha aludido también antes, que se pone de manifiesto particularmente en los casos de Estados Unidos, al que te referías, Antonio, donde es evidente que la tercera generación ya no va a hablar en castellano o en español y que hay tendencias políticas que se dirigen hacia considerar al español la lengua de los pobres. O lo que ha ocurrido en Brasil, no ahora, sino ya hace unos años, cuando se modificó la legislación y desapareció la obligatoriedad del español como segunda lengua. Bueno, me voy a parar aquí. Estoy seguro que el profesor Lamo de Espinosa nos va a ofrecer un bien documentado, interesantísimo cuadro de la diplomacia cultural y de sugerencias sobre cómo debemos abordar su comprensión y su práctica. Antes de concluir, quisiera solamente añadir un pensamiento a la idea que también ha esbozado el director del Cervantes. La diplomacia cultural española, que en su configuración actual se fraguó en los años 90, está en un momento de debate y de actualización. En estos momentos de cambio de contexto estamos obligados a pensar soluciones entre todos, a buscar innovaciones entre todos y a intentar acertar de modo colaborativo y hacerlo conjuntamente con las diplomacias culturales de nuestros mejores aliados. Por ello, felicitamos la idea de crear una red europea, crear una red iberoamericana de instituciones culturales a imagen de la EUNIC, que ya funciona en el ámbito europeo, un EUNIC iberoamericano, que es una de esas ideas que creo que están llamadas a abrir una línea de acción política, y no solo de política cultural, con mucho futuro y esperamos que cargada de éxito. Un seminario como el que hoy empieza, o algunos de los otros que se van a organizar por la Cátedra de Diplomacia Cultural y por otras instituciones, como el propio Elcano, son una valiosísima contribución para que el conjunto de los actores que llevan a cabo la diplomacia cultural del Gobierno actuemos con mayor precisión, diligencia y acierto. Muchas gracias a los organizadores una vez más por esta iniciativa y el mayor de los éxitos en sus deliberaciones. Muchas gracias. Bueno, pues no se me ocurre mejor manera de iniciar el programa académico que la de contar con la presencia del profesor Emilio Lamo de Espinosa, y no solo por su trayectoria personal, sino porque es el director del Real Instituto Elcano, que se ha convertido en un punto de referencia fundamental para nosotros a través de la colaboración con sus profesionales, precisamente a la hora de definir propuestas como este EUNIC iberoamericano. El profesor Emilio Lamo de Espinosa va a ser presentado por un amigo viejo y nuevo del Instituto Cervantes, el director de la Cátedra de Diplomacia Cultural, Joan Álvarez. Buenas tardes. Muchísimas gracias a los tres oradores que han intervenido en la presentación, en una presentación de manera tan atractiva de este ciclo de actividades que dudábamos en si llamarle curso o llamarle seminario o sencillamente ciclo. Ciertamente es un seminario porque trata de reunir a un conjunto de prácticos y de teóricos de la diplomacia cultural que estoy convencido van a iluminar lo que es la actualidad, lo que ha sido la experiencia inmediata y lo que son las grandes innovaciones que tenemos delante y a las que tenemos que responder. De la diplomacia cultural, y el profesor Lamo de Espinosa me corregirá convenientemente, pero creo que se podría decir lo que decía un personaje de Molière de la prosa, cuando preguntaba qué es la prosa y alguien le decía la prosa es la manera que tienes de hablar. Creo que la diplomacia cultural muchas veces es aquello que hacen los diplomáticos culturales y que lo hacen maravillosamente bien,
pero que por razones variadas, pues ciertamente está, si no falto de una reflexión, sí de aquellos mecanismos de actualización que nos permitan darle un cierto aire de sistema. Ciertamente la diplomacia es un arte y la diplomacia tiene que ver con cuestiones estrictamente personales. Cada diplomático resuelve las cuestiones que se le plantean de una manera personal y cada cuestión que se plantea es una cuestión muy del entonces y en ese momento. Por tanto, el componente de arte creo que es importante, pero es verdad que también hay una manera de encontrar, si no recursos, si al menos itinerarios, trayectos y, sin ninguna duda, lo que es más importante para llegar a eso es tener un mapa conceptual actualizado. De eso es de lo que se trata en este seminario. El agradecimiento de la cátedra al Instituto Cervantes es infinito, absolutamente infinito. Esta es una idea que surgió hace un tiempo, la idea de este ciclo de conferencias, de este ciclo de debates, y la verdad es que hemos encontrado en la dirección del Cervantes y en el equipo de dirección una respuesta absolutamente maravillosa, que nos ha llevado a poder hacer lo que hemos hecho, organizar modestamente este ciclo de conferencias, contando, eso sí, con los mejores expertos, creo, que hay para cada una de las cuestiones que se van a plantear. Esto es lo que puedo decir del profesor Emilio Lamo de Espinosa. Yo creo que no hay ni un solo otro experto que pueda tener su conocimiento, su experiencia y su sabiduría para abordar lo que le hemos pedido, esta especie de mapa conceptual. Y aunque es un poco innecesario, Emilio, pero yo creo que voy a hacer una pequeña presentación de tu currículum, breve. Bueno, pues con un doctorado en Derecho por la Complutense de Madrid y un doctorado en Sociología por la Universidad de California, Santa Bárbara, donde ha sido profesor visitante, si no me equivoco, pues podemos decir que atesora, por así decirlo, 6 sexenios de investigación. Es así. Más aún. No dan más. El tiempo no da más. 22 libros publicados, 100 ensayos o artículos de investigación, 400 artículos de prensa y opinión, y yo diría que una mirada absolutamente estructurada sobre lo que es la sociedad española, lo que es la imagen de España, tal y como se ha conformado desde que somos conscientes de esa imagen, creo, porque tampoco es una cosa tan novedosa la conciencia de la imagen. Yo diría que un gran experto en cuáles son los mecanismos para darle la vuelta a algo que es muy propio de los españoles, que es tener mala imagen de nosotros mismos. Entonces, esa especie de autoestima fallida que debemos en gran medida a Guillermo de Orange, creo, ¿no? En El origen, a lo mejor, más o menos. ¿No? Y que luego hemos hecho propio, o sea, hemos hecho, por así decirlo, un rasgo de carácter propio. Bueno, pues cómo todo eso se puede convertir ciertamente en un capital y, como decía el director del Cervantes, en lo que sería como la trama de la mirada que queremos que los otros nos dirijan a nosotros, pero porque nosotros ya sabemos dirigírnosla a nosotros mismos. Estos días, Emilio y yo compartimos, me gustaría compartir muchas más cosas, pero en fin, por lo menos una afición muy grande por una película reciente, Roma, que nos ha parecido una película absolutamente maravillosa. Y estos días estamos viendo que Roma ha dado pie a un debate que tiene que ver mucho con la diplomacia cultural y que tiene que ver con esa diplomacia de la que estamos hablando, que es una diplomacia con una plataforma para que sea un esfuerzo colaborativo de las naciones que formamos la comunidad iberoamericana. Y digo que tiene mucho que ver porque se ha suscitado un debate sobre el español que han utilizado una plataforma multinacional de capital norteamericano para subtitular una versión que no parece que convenza a nadie, que la distribuidora española ha trabajado como ha trabajado y que ha sido la sociedad civil y, en parte, los representantes de las instituciones, entre otros Luis, el director del Cervantes, que ha tenido una intervención para poder llamar la atención sobre algo
que tiene que ver con la promoción del español dentro del espacio que habla español, lo cual es bastante curioso. Pero, en fin, hay otras cosas que tienen que ver con la actualidad. Hoy leía el buen éxito que está teniendo un actor y director español, Fran Perea, con la televisión, con una productora de televisión finlandesa, donde el español ha llegado fundamentalmente gracias a Los Serrano, la teleserie. Es algo que yo pude experimentar estando en Estocolmo, en el Cervantes, porque teníamos la curiosidad de los finlandeses que nos preguntaban ¿y por qué no se enseña más español cuando el español que viene por la televisión nos parece absolutamente apasionante? Y muchas otras cosas, no solo positivas. Vería también, como otro de los detalles de estas cosas que pasan todos los días, un pronunciamiento del PEN Club Internacional diciendo que hay problemas de libertad de expresión en Cataluña porque se está viviendo algo así como una gran tensión por parte de las instituciones del Gobierno. De manera que creo que todas estas cosas y muchas más son las que conforman el mapa de cuestiones o un mapa de cuestiones para las que el profesor y maestro Emilio Lamo de Espinosa nos va a dar unas cuantas pistas. Muchísimas gracias, Emilio, por haber aceptado esta invitación y estamos deseosísimos de escucharte. Muchas gracias, Joan. Buenas tardes a todos. Querido Juan Pablo, secretario de Estado, querido Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, querido Antonio, presidente del Instituto Europeo de Estudios Internacionales. Para mí es evidentemente un honor y una satisfacción el poder contribuir a esta inauguración, a este ciclo de conferencias muy adecuado, muy acertado, que lleva un título complejo que yo voy a tratar de cubrir: diplomacia cultural, poder blando, marca país, relaciones culturales, todo ello. Trataré de hablar un poquito de todo ello, ¿no? Lo cierto es que en el Instituto Elcano, desde la fundación, nos hemos ocupado de estos temas y, de hecho, somos una rara avis en el, digamos, análisis comparado de los think tanks europeos. Los demás no se suelen ocupar de estas cosas. Nosotros, desde el principio, incorporamos el tema de la lengua como una variable fundamental de nuestra investigación. Nos lo pareció desde el primer momento. El tema de la diplomacia cultural y la proyección exterior de la cultura española, e incluso en el tema de la marca España, de la imagen de España, que en este momento ha sido incorporado también como una política de Estado. Hemos sido pioneros, absolutamente. Incluso yo personalmente hemos sido pioneros. Los primeros trabajos se hicieron allí y realmente somos un poco la referencia, en tanto en cuanto, hablaré luego de ello, ¿no?, la medida estándar de cuál es la posición de España en los temas de reputación y de imagen la estamos haciendo nosotros todos los años con el Reputation Institute. Por tanto, no son temas nuevos, no soy un especial experto en estas cuestiones. Me temo que mucho de lo que voy a decir ya lo saben ustedes, o por lo menos muchos ya lo saben, pero bueno, trataré de dar una visión de conjunto de todo ello. Pretendo hablar nada menos que de 6 temas. Le he dicho al moderador que cuando llegue a los 35 minutos me dé un toque de atención para que moderen los profesores. Tenemos tendencia a hablar indefinidamente, pero en fin, tenía previsto hablar de 6 temas. Uno, hacer una presentación, efectivamente, los temas, que es diplomacia cultural, etcétera, diplomacia pública. En segundo lugar, centrarme en la idea de cultura, que me parece que es interesante analizar un poquito qué es eso de la cultura, cuántas son, de qué hablamos cuando hablamos de cultura. Me centraré, en tercer lugar, sobre España, la imagen, la reputación de España, la marca España, que creo que es buena, efectivamente, mejor fuera que dentro. En cuarto lugar, yo creo que es fundamental hablar de la lengua. La lengua es nuestro principal activo, no nos engañemos, tanto en términos de diplomacia cultural como en términos de otro tipo de diplomacia económica, por ejemplo. Al final, la lengua es nuestro principal activo. Y finalmente, si tengo tiempo, trataré de decir algunas ideas sobre cómo gestionar esto, cómo se gestiona, cómo lo hemos gestionado, cómo se gestiona fuera, y quizás algunas ideas finales sobre propuestas a la hora de gestionar esta cuestión, ¿no? ¿Qué es la diplomacia pública? ¿Qué es la diplomacia cultural? ¿De qué hablamos, no? Bueno, como sabemos, el término de diplomacia pública lo acuña en el año 1965 el estadounidense Edmund Gullion, y es aquella que se dirige a la población, no al Estado, a las personas, para influir en ellas de un modo u otro,
es decir, generando adhesión positiva, o bien, por el contrario, generando miedo y temor ante el poder y la gloria de quien lo manifiesta, ¿no? Ya sabemos que el mejor modo de ganar una guerra es no tener que hacerla porque el enemigo se aviene de entrada a tus demandas. Es decir, si la diplomacia tradicional puede ser descrita como las relaciones que se establecen entre instituciones al más alto nivel, básicamente Estados, la diplomacia pública se encarga de cómo un país se comunica con la ciudadanía de otros Estados. Para mí es un término contraintuitivo, para mí sería mucho más adecuado hablar de democracia privada, la otra es la pública, pero bueno, es así, esa es la traducción que tenemos y ese es el juego que tenemos. El modelo, creo, más claro para entender lo que hoy en día es la diplomacia cultural lo encontramos sin duda alguna en el concepto, ya se ha aludido a él, de soft power, que lo elaboró un especialista norteamericano, Joseph Nye, en una serie de trabajos. Yo tuve la oportunidad de presentar su libro, que está traducido al español, ¿no? Joseph Nye señalaba muy acertadamente que el juego de poder entre las naciones es un ajedrez, pero un ajedrez con tres tableros, ¿no? En el tablero superior, el del poder fuerte, el del poder duro, centrado en el arte de la guerra, la fuerza bruta, siempre muy presente en las relaciones internacionales, sobre todo en el plazo largo, aunque a veces aparezca encubierto y aparezca en segundo lugar, pero siempre muy presente, ¿no? En segundo lugar, el segundo tablero es el del poder económico, la capacidad de comprar o vender, de dar préstamos, de hacer inversiones y, en definitiva, de alinear voluntades, de alinear intereses, de capturar intereses, ¿no? Y, finalmente, el tercero, el poder blando. El poder blando es la capacidad de seducir y de convencer, de hacer que ellos deseen lo que tú deseas que ellos deseen. Que esta es un poco la clave del asunto. Pondré algunos ejemplos para que se entienda un poco. China, por poner un ejemplo, tiene un enorme poder económico, lo vemos en África. Por ejemplo, no tiene poder blando, carece de poder blando, ¿no? Rusia, por el contrario, tiene un gran poder duro, un poder militar, bueno, menos de lo que aparece o creemos, porque en el fondo Rusia gasta en defensa una tercera parte de lo que gasta la Unión Europea, pero lo usa con soltura, lo usa, y de modo que tiene y se le reconoce un poder duro, pero tampoco tiene poder blando, no tiene esa capacidad de software, de convencimiento, de seducción. Estados Unidos, por el contrario, tiene los tres, tiene, como sabemos, un inmenso poder duro, imbatible, casi la mitad del gasto militar del mundo. Es la primera economía y lo va a seguir siendo durante muchos años y tiene, que duda cabe, un muy potente soft power que se asienta en el dominio de la lengua inglesa, en buena medida en el comercio internacional, sin duda alguna en la ciencia y, cómo no, en esa gran factoría de sueños que es Hollywood, ¿no? Pero cuando hablamos de soft power hablamos también de propaganda, hablamos de reputación, hablamos de imagen, de made in, como estaba yo haciendo antes. Y lo que nos encontramos entonces cuando, digamos, incorporamos estos elementos a la idea de soft power es que efectivamente no es nada nuevo, ¿no? Ni novum sub sole. Cuando a finales del siglo I Tácito escribió, por poner un ejemplo, el elogio de su suegro Gneo Julio Agrícola, gobernador de Britania, señalaba cómo los pueblos sometidos por el imperio imitaban sus usos culturales y llamaban civilización a lo que no era sino parte de su esclavitud. Eso es soft power, eso es la capacidad de hacer que ellos deseen lo que tú quieres, ¿no? Cuando los emperadores romanos hacían estatuas o arcos del triunfo, o los emperadores cristianos hacían magníficos retratos de Tiziano, de Velázquez o de Goya, o cuando otros construían leyendas negras o inventaban la moderna propaganda con Goebbels, todos estaban haciendo, de un modo o de otro, diplomacia pública. Maquiavelo lo sabía perfectamente, Hobbes lo sabía también cuando afirmaba Hobbes que la apariencia de poder es poder, lo estaba certificando. Si convences a los demás de tu poder, no necesitarás utilizarlo, ellos mismos se plegarán a tu fuerza. Si vis pacem para bellum. Pero en el marco de la diplomacia, pública o no, la cultura tiene hoy sin duda una especial relevancia. No está bien visto ejercer el poder duro, provoca reacciones contrarias. Como decía Napoleón, no es fácil asentarse sobre las bayonetas, hay que convencer de la propia legitimidad, hay que ganar hearts and minds, corazones y almas. Lewis Carroll lo describió brillantemente en su diálogo entre Alicia y Humpty Dumpty: manda quien puede ponerle nombre a las cosas, es decir, por decirlo en lenguaje moderno, quien puede enmarcarlas, framing, lo decimos ahora, enmarcarlas, y quien puede identificarlas, labeling. No hay hechos sino interpretaciones, decía Nietzsche, y tras él una pléyade de intelectuales y de comunicadores modernos o más bien quizás posmodernos. Y eso, que ha sido siempre así, lo es mucho más hoy en el mundo de las fake news y de las redes sociales. La pregunta, de hecho, hoy no es sino
si hay interpretaciones, sino si hay hechos, si podemos ponernos de acuerdo acerca de los hechos. La cultura, sin duda, fabrica interpretaciones, es la factoría del sentido, de la comprensión, de la Verstehen, como dicen los alemanes, nos enseña a interpretar el mundo, nos enseña a percibirlo. Y no olvidemos, y esta es la clave, en el fondo, de todo lo que estamos comentando hoy, que los hombres no actuamos en función de cómo son las cosas, sino en función de cómo las percibimos. Pensamos que actuamos en función de cómo son, pero no actuamos en función de cómo las percibimos. Cultura. ¿Qué es esto de la cultura? ¿De qué es la cultura? Cuando oigo la palabra cultura, echo mano de mi revólver, dicen que dijo Goering, y no andaba descaminado, su fuerza es a la postre la más potente, no hay la menor duda. Es desde luego una palabra clave en la ciencia social, más en la contemporánea, yo creo que incluso ha sido sobrevalorada en la ciencia social contemporánea. Cuando hablamos de cultura de la droga, de cultura del crimen o de culturas narco, ¿qué nos queda de la palabra cultura? Yo creo que efectivamente hay dos tradiciones a la hora de analizar la palabra cultura, la de la alta y la de la baja cultura, ¿no? En la tradición francesa de la alta cultura, cultura alude a hombre culto, educado, sofisticado, un hombre que maneja y conoce el arte, la filosofía, las lenguas, las humanidades, un hombre culto, ¿no? Por cierto, no la ciencia, que sorprendentemente queda al margen de esta identificación del hombre culto. Es el mundo de las dos culturas, la de las humanidades y la de la ciencia, que ya denunciara C.P. Snow en el año 1959. La antropología y la sociología, por el contrario, han heredado la tradición alemana. La tradición alemana se remonta a Herder y a la reacción romántica contra el imperialismo francés, que impuso la Ilustración y que impuso la Ilustración y el culto de la razón, pero lo hizo justamente a lomos de los ejércitos de Napoleón, para afirmar Herder y los románticos contra Montesquieu y el imperialismo parisino, lo que podríamos llamar el French Way of Life, que se impuso en el 18, que no hay una sola cultura, sino muchas, que no hay culturas de primera, la Ilustración francesa, o de segunda, la alemana, que todos los pueblos están igualmente cerca de Dios, como decía el historiador Ranke, ¿no? Eran los comienzos de la cultura, de la diversidad, del moderno multiculturalismo e incluso del moderno relativismo. Hace pocos años hubo una magna reunión de ministros de cultura del medio mundo, aquí en Madrid justamente, que terminó con una declaración, como suelen terminar estas reuniones de ministros, ciertamente un poco pomposa, señalando, y cito, que todas las culturas son igualmente valiosas. Y uno se pregunta, si todas las culturas son igualmente valiosas, ¿para qué necesitamos ministros de cultura? Bien, la diplomacia cultural parte, por supuesto, de la base contraria. Algunas son mejores que otras y se trata de ponerlas en valor. ¿Cuáles son estas? Podemos identificar las culturas, podemos medirlas, podemos saber cuántas hay, hacer un labeling, hacer un framing. Bueno, de ello se ha encargado en buena medida un sabio politólogo americano, Huntington, en su famoso Choque de civilizaciones en la onda de los trabajos clásicos del alemán Alfred Weber y del británico Arnold Toynbee. Otra palabra, el de civilización, de larga tradición en ciencia social. Yo lo he trabajado mucho, no voy a hacerlo hoy. Quiero simplificarlo con Huntington porque me parece que hace una simplificación muy acertada y reduce la palabra civilización a lo de las grandes familias culturales, Y efectivamente, cuando examinamos el mundo en su conjunto, hoy lo que descubrimos es que más allá del poder político, del poder duro y del poder económico, subyacen grandes familias culturales que estructuran vastas áreas geográficas, y que las nuevas tecnologías, por cierto, están permitiendo revitalizar y cuya importancia hemos podido constatar, por ejemplo, los españoles. Basta preguntarse por qué las empresas españolas se proyectaron sobre América Latina antes de hacerlo por otros espacios geográficos, y lo que acabamos cayendo es en las grandes familias culturales, una de ellas, sin duda alguna, la hispana. Definir la palabra civilización no es tarea fácil. Disponemos, por fortuna, de dos marcadores de esas grandes familias o civilizaciones. Una, por supuesto, las religiones del mundo, la otra, vinculada a ella, las lenguas y sus escrituras. Pero es evidente que hay una gran familia cultural occidental, una civilización occidental, otra islámica, otra hindú, otra oriental y sínica y otra, finalmente, una especie de cajón desastre animista o africana. Huntington añadía una más, la latinoamericana. Tal cosa, añado, es un claro disparate, como he intentado acreditar en alguna publicación reciente. No hay una civilización latinoamericana, forma parte indiscutiblemente de la civilización occidental. Esto forma parte del discurso de Trump y del trumpismo, frente al cual hay que tener mucho cuidado.
Huntington argumentaba que tras las guerras de religión del XVII, las guerras de dinastías del XVIII, las guerras de naciones del XIX o las guerras de clases del siglo XX, habíamos entrado en las guerras de civilizaciones. Era la famosa tesis del choque de civilizaciones. Es lo cierto que cuando uno analiza sus textos y la realidad por lo demás, al final la única que chocaba con todas las demás era la islámica. Chocaba con la occidental, por supuesto, con la animista en África, con la hindú en Pakistán o la India o con la sínica en China. Y de ahí la propuesta de una búsqueda de un diálogo de civilizaciones. Lo que me parece interesante de Huntington es que viene a poner de manifiesto que frente a la visión clásica, decimonónica, europea, eurocéntrica del progreso, de la idea del progreso, que desde Occidente, desde Europa, se iba extendiendo por todo el mundo como una mancha de aceite, liderada por monjes, por predicadores o por comerciantes aventureros, lo que Kipling llamaba el peso del hombre blanco, de white man's burden, estamos hoy en un mundo de diversidad, de culturas y de civilizaciones, en el cual Occidente, Europa, es ya solo una pieza más y ya no la vanguardia de la humanidad. En numerosas ocasiones he señalado que vivimos en un mundo poseuropeo, en alguna medida también posoccidental. Europa es solo el 7% de la población mundial y ha pasado de ser el colonizador del mundo a ser una pieza más en un vasto puzzle de civilizaciones. El poder económico, como sabemos, se traslada hacia el Pacífico, abandona Europa. Basta ver la lista de las empresas de alta tecnología para percatarse de la notoria ausencia de Europa. También lo hace el poder duro, militar, que hemos monopolizado durante siglos, desde el arcabuz a la ametralladora, pero no es la Unión Europea, sino China la que ha llegado al dark side of the moon, a la parte oscura de la Luna. Sin embargo, y este sin embargo es importante, Europa ha sabido exportar 3 o 4 instituciones culturales que son hoy otros tantos vectores de la globalización cultural, algún fenómeno que es de extraordinaria importancia y de la que se habla poco, un proceso de inmenso alcance, como digo, que continúa y profundiza en paralelo a la globalización de capitales y de mercancías y de servicios y arrastrado en buena medida por la globalización de personas, por la inmigración, por las personas cuando se mueven y emigran van con su cultura a cuestas y, por lo tanto, la llevan y las difunden por todo el mundo. Lo menciono, pues me parece importante para matizar ese sustrato de relativismo cultural que todos indirectamente parecemos aceptar. Todas las culturas son igualmente valiosas. En primer lugar, Europa ha exportado una institución política, la forma Estado, universalizada tras la descolonización y, más en concreto, el Estado democrático, que ha tenido un gran éxito desde la caída del muro de Berlín en el año 89. Hoy todo el mapa mundi, todo el territorio del mundo, salvo la excepción del Polo Sur, está estatalizado en países soberanos, pero la mayoría de ellos son democráticos y The Economist Intelligence Unit nos aseguraba recientemente que tras cierto retroceso en el proceso democratizador durante la última década, este ha vuelto a recuperar el ritmo democratizador. La tercera ola ha sido real, no es una fantasía, aunque haya fracasado en sitios tan importantes como la primavera árabe o en países como China o Rusia, pero no en la India, por cierto, y es una de las grandes democracias mundiales. La segunda institución que Europa ha exportado es la institución económica, la economía de mercado y, más en concreto, el modelo europeo de economía social de mercado, de estado de bienestar envidiado en todo el mundo. Y la tercera y cuarta instituciones exportadas por Europa afectan directamente a nuestro tema, que es el de la diplomacia cultural, pues afectan a la cultura mundial. Una que se pone escasamente de relieve y es fundamental es la ciencia. La ciencia como forma de pensamiento dominante, incluso forma de pensamiento hegemónico que no admite prueba en contraria. A comienzos del pasado siglo, un gran sociólogo americano, Thorstein Veblen, publicó el primer análisis, la primera sociología de la ciencia, propiamente dicho, y en él señalaba lo siguiente, decía, la ciencia da su carácter a la cultura moderna. Tiene toda la razón. La ciencia es el elemento duro de la cultura moderna. No olvidemos que para Ortega Europa era la ciencia. Lo que identificaba a Europa era la ciencia. Y la ciencia apareció aquí, a comienzos del XVII, hoy ya es global. Y quiero destacar que hablo de la ciencia no tanto como producto, cuando pensamos en la ciencia, la vinculamos a la tecnología, al hardware, a las cosas, a los productos, sino como forma de pensar, como hábito de pensamiento, como hábito de análisis y de concepción del mundo, como lenguaje universal, el único lenguaje que se puede traducir prácticamente sin pérdida de información, como software, en definitiva, como hábito y modo de pensamiento, que se enseña y se aprende hoy por igual en Boston, en Delhi, en Pekín o en Nairobi, exactamente igual en cualquier
lugar del mundo. La fuerza de la penetración que tiene este modo, estos hábitos de pensamiento es inmenso. Y finalmente quisiera recordar a Friedrich Schiller el arte, la educación estética del hombre, la formación del gusto y del sentimiento, de lo que gusta o provoca rechazo, de la percepción de lo limpio y de lo sucio. Pues bien, de nuevo nos encontramos con que las formas dominantes hoy del arte mundial, ya sea en la plástica, en el teatro, en el cine, en la literatura o en la música, son formas occidentales y europeas. El escritor inglés George Ruskin decía, en una cita celebrada, que las grandes naciones escribían su historia en un libro de hechos, otro de palabras y otro de arte, pero solo este último era confiable. No dejaba de tener razón Goering cuando tiraba mano del revólver, cuando hablaban de la cultura y del arte. Pondré un ejemplo que me ha impactado por su carácter revelador al afectar a lo más profundo de la socialización, que es la sensibilidad, ¿no? En la China de Mao, y durante décadas, la música clásica europea fue rechazada como un instrumento del imperialismo. El piano era, sin duda, el icono de un instrumento musical burgués por excelencia y estaba prohibido. Pero hete aquí que en los últimos años dos grandes pianistas chinos, Lan Lang y Li Yundi, después de cosechar éxitos enormes en Occidente, empezaron a ser conocidos también en China. Ello llevó a la nueva clase media de este país a interesarse por el piano. Pues bien, hoy se estima que nada menos, asústense, de 40 millones de niños y niñas chinos estudian piano. 40 millones de niños y niñas chinos estudian piano. Es evidente que la próxima generación de grandes pianistas estará dominada por jóvenes chinos, por la ley de los grandes números, esto no da vuelta de hoja, pero lo más importante a mi efecto es lo siguiente. ¿Qué música tocan esos millones de niños y niñas chinos? ¿Qué música les emociona? ¿Qué música los conmueve? Pues evidentemente están tocando a Bach, a Chopin, a Stravinsky o a Rachmaninoff. Se emocionan tocando música europea. Retengamos pues esta idea, ¿no? También la educación sentimental del mundo es en buena medida de raíz europea. De modo que más allá de un mestizaje global, la globalización es esa, sin duda presente desde la comida fusión a la música etno, y en paralelo con este proceso de deseuropeización política y económica del mundo hay una clara europeización cultural, un triunfo quizás pírrico de Europa en el ámbito de las instituciones y de la cultura. Si me permiten la expresión, yo diría que es un acquis européen por compararlo con el acquis communautaire. Un acquis européen que es ya mundial, que es global y que ha perdido su referencia original. Europa ha europeizado el mundo y en ese camino, en buena medida, ha perdido su posición dominante. Así pues, cuidado con el relativismo cultural. No todas las culturas valen lo mismo y la nuestra, lo digo sin rubor, aunque sé que no es políticamente correcto, la que ha establecido los derechos humanos y la igualdad de la mujer y la democracia y el rule of law, la que ha acabado con la esclavitud y con el trabajo infantil, la que busca la igualdad y el bienestar general, la que cree en la libertad de expresión y en la ciencia y en la libertad, en definitiva, no es nada despreciable, sino algo muy digno de conservar y muy digno de expandir. Por eso tenemos emigrantes que vienen a vivir aquí y no al contrario. La gente vota con los pies, son preferencias reveladas cuando deciden ir a ciertos países o huir de ciertos países. Tomemos buena nota de ese dato, que es la prueba más fehaciente de que no todas las culturas valen lo mismo. Los emigrantes lo saben bien. Y con esto regreso a España, retorno a España y desciendo al tema de España. Proyectar cultura como mecanismo de soft power, evidentemente lo hacen todos los países, lo han hecho siempre de un modo u otro, y lo han hecho y lo hacen en función de su historia que a su vez es siempre en función de su posición geopolítica de la geografía. España, no necesito resaltarla, es uno de los primeros imperios globales, la globalización empezó aquí. Este año vamos a conmemorar el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, la primera circunnavegación, la primera globalización física, 1519-1522, Magallanes Elcano. Por cierto, una empresa que no fue propiamente española, ni siquiera ibérica, sino europea, dirigida por un portugués, Magallanes, culminada por un vasco, Elcano, relatada por un genovés, Pigafetta, y en los marineros había marineros bretones, corsos, malteses, de toda Europa prácticamente. Es una empresa propiamente europea. Bien, una historia esta, la de la expansión española por América, llena de claroscuros como todas, que dio lugar a una enorme propaganda negativa, un caso más de imperiofobia. Les recomiendo el excelente libro de Elvira Rico, que lleva este nombre, Imperiofobia, leyenda negra externa, sin duda, pero también interna. En buena medida ha sido interiorizada por nosotros mismos.
de una España excepcional y excéntrica Europa. Sufrí de joven esta concepción y me ha costado muchos años. Nos ha costado a nuestra generación muchas décadas desmontarla, pero creo que lo estamos haciendo. Sigue viva, sin embargo, hasta el punto de que la imagen, la reputación externa es efectivamente mejor que la interna. Es un caso bastante excepcional. Solo hay 2 o 3 países en el mundo en los cuales la opinión que los nacionales tienen del país es peor que la opinión que tienen los extranjeros. España es uno de ellos, Italia es otro. En general, no es muy frecuente. Está ajustándose, pero sigue siendo mucho más negativa la opinión interna que la externa, y en las investigaciones que hemos realizado en el Instituto Elcano lo hemos comprobado una y otra vez. Lo cierto, sin embargo, es que la imagen de España es buena, la externa es buena, de hecho muy buena, yo diría que un notable alto o un sobresaliente. Los datos del Reputation Institute nos dicen que en términos agregados estamos siempre entre los 20 primeros, en los últimos datos en el lugar 14, en el lugar 14, por delante del Reino Unido, de Francia o de Alemania. Estamos detrás en la escala del soft power, pero sin embargo en términos de reputación estamos por delante, solo por detrás de los países pequeños, imbatibles, nórdicos, que siempre nos ganan en todos los rankings, ¿no? Con Holanda, Suecia y Dinamarca no puedes competir, te van a ganar siempre, en todo ese Canadá también está ahí siempre, por lo tanto esos están ahí. Y cuando entran los grandes, estamos España casi prácticamente en el primer lugar, de modo que la posición 14ª es una posición excelente en términos de imagen. Por cierto, destaco que entre esos 20 primeros están todas las monarquías parlamentarias del mundo. Como hay algún debate sobre la calidad de las monarquías, etcétera, quiero adelantar que todas las monarquías parlamentarias están entre los países que tienen mejor reputación y mayor calidad democrática. La imagen de España es una imagen fuerte, marcada. Hay países que no la tienen, esto es relevante, hay muchos países que no la tienen, no voy a dar nombres porque podría, en fin, molestar a alguien, pero es evidente que los hay, a todos se nos ocurre. La de España no, es evidente cuando preguntamos casi en cualquier lugar del mundo que asocien algo con la palabra España, hay asociación, pero es una asociación frecuentemente muy estereotipada, muy estereotipada. El toro nos persigue, evidentemente, cualquier viñeta de una revista extranjera, en cuanto habla de España, tienes un toro que o salta, o ha sido hundido, o está cayéndose, o está, en fin, el toro y la fiesta nos persiguen indefectiblemente. Es una imagen bastante estereotipada, aunque mejorando. La imagen de los países se sitúa en una escala que va de países que son buenos para vivir, para vacacionar, para estar allí, pero suelen ser malos para trabajar, poco serios, y países que son buenos para trabajar, pero que suelen ser malos para vivir. Los primeros son los países latinos, que fenomenal, Italia, Grecia, España, países buenos para vivir, pero no tan serios para trabajar. Luego te vas a Alemania, por ejemplo, será un país muy serio, muy bueno para trabajar, pero no apetece especialmente irse a vivir a Alemania, ¿no? Bueno, España está claramente entre los primeros, país bueno para vivir, y mejorando en esa categoría y en la otra también. Estamos mejorando en la categoría de buenos para trabajar de un modo sistemático a lo largo de los últimos años. También una imagen buena en términos desagregados. Cuando pasamos un diferencial semántico, y lo hemos hecho en un montón de países, siempre nos sale que es un país tolerante, país claramente tolerante, que inspira confianza, democrático, indiscutiblemente, pacífico y trabajador. También tradicional y religioso. También siempre nos dicen que somos un país tradicional y religioso. No es verdad, lo sabemos, no es verdad, no somos tradicionales, es uno de los países que más se ha modernizado en términos de creencias y de valores y es bastante poco religioso en este momento. Pero, de hecho, somos percibidos así porque forma parte del estereotipo, las procesiones de Semana Santa y toda esa historia. Entonces, España es necesariamente tradicional y religioso. Es una buena imagen, indiscutiblemente, y lo es cuando lo analizas, sobre todo por su cultura. La variable clave, al final, a la hora de descomponer esa buena imagen, la tienes por la cultura. La alta cultura, indiscutiblemente, la literatura, la plástica es fundamental, la historia, la plástica, que entra por los ojos, efectivamente, y es muy importante, pero también la baja cultura en sentido antropológico, la simpatía, la alegría, la fiesta, es una palabra que hemos incorporado a numerosos lenguajes, la gastronomía, la tapa, otra palabra que también hemos incorporado, la tolerancia, como hablaba anteriormente, la apertura a la inmigración, la apertura hacia la homosexualidad, que se ha producido rápidamente, y un largo etcétera. Sin duda alguna, el elemento clave a estos efectos es la lengua. La lengua, ya quiero dedicar el resto de esta charla. Debe ser nuestro principal objetivo, es nuestro principal activo. Se ha dicho, las investigaciones que hizo José Luis García Delgado para la Telefónica, que hasta el 15% del PIB dependía de la lengua, puede que sí, es muy difícil estimarlo, pero me parece una estimación razonable, pero yo creo que tiene mucha más importancia de la que significa ese 15% del PIB de la economía, ¿no?
El español le ha ido bien el proceso globalizador. Ahora inmediatamente hay matizaciones importantes, pero a la lengua española le ha ido bien con el proceso globalizador. El mundo es un inmenso supermercado de lenguas. Esto es una obviedad. Es un inmenso supermercado de culturas. La gente va pillando aquí y allá, comida, música, lo que quieras, también lenguas, ¿no? La fuente fundamental que todos utilizamos, Ethnologue, nos dice de que hay unas 6.900 lenguas en todo el mundo, lenguas vivas, no dialectos, sino 6.900 lenguas vivas, desapareciendo al ritmo de varios cientos al año. Hay una enorme concentración, menos del 0,1% hablan de las lenguas, son habladas por el 90% de los hablantes, por lo tanto, lo cual es lógico, porque al final las lenguas son para comunicar y, por lo tanto, las lenguas dominantes tienen una pisa atractiva enorme, la gente se suma a las lenguas dominantes. Bien, según esta referencia, la de Ethnologue, sería el español la segunda lengua del mundo por número de hablantes nativos, cerca de 500 millones. Las cifras varían, depende de 477, 500, segunda detrás del chino mandarín, que está muy concentrada, segunda lengua internacional detrás del inglés, una lengua como decía antes, a la que el proceso descolonizador y globalizador después no ha debilitado, y una lengua que, gracias a los nuevos medios de comunicación, hoy no corre riesgo alguno de desgajarse, como riesgo que tuvimos en el 19, que ha quedado claramente cancelado, y como sí les pasa a otras, a pesar de torpezas como la de Cuarón y la traducción del mexicano al castellano en la magnífica película, vayan ustedes a verla si no la han visto, de Alfonso Cuarón, Roma, por supuesto. Hoy se estudia como segunda lengua extranjera tras el inglés en medio mundo, adelantando como segunda lengua, por supuesto, a lenguas con frecuentemente como tercera. La segunda lengua es el inglés, como saben ustedes, en todas partes. Por lo tanto, nosotros competimos casi siempre como tercera lengua, no con el inglés, sino con otras, y estamos adelantando a lenguas con tanta tradición como el italiano, el alemán o incluso el francés, ¿no? Más de 20 millones de estudiantes, creciente interés por el español en Asia, en China, por ejemplo, lo están incorporando al bachillerato, pensando sobre todo en América Latina, por supuesto, no tanto en España, incluso en el África subsahariana. Tenemos datos recientes de un enorme interés por el español en el África subsahariana. Hemos perdido batallas, hemos perdido la batalla de la ciencia, discutiblemente, esa está perdida, la ciencia se hace en inglés, se va a seguir haciendo en inglés. Esto no creo que tenga marcha atrás. Otra cosa es que desde dentro no impulsemos nosotros ese camino en campos como las humanidades y las ciencias sociales, donde no tiene tanto sentido imponer la lengua inglesa, y en el cual las pautas nuestras de valoración de los currículos investigadores a efectos de la carrera académica están privilegiando injustificadamente el uso del inglés frente al uso del español, y me parece que no tiene sentido, como digo, en el campo de las humanidades y de las ciencias sociales. Nos estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. Creo que este es un campo en el que tenemos que construir una cultura y una ciencia panhispánica y no pensar necesariamente, porque no vamos a conseguir nunca una presencia importante en el mundo anglo. Hemos ganado una batalla importante, y entro en el tema de Estados Unidos, que me parece que es muy interesante, ¿no? La frontera del Río Grande ha dejado de ser, hay una poderosísima latinoamericanización de los Estados Unidos, evidente, al mismo tiempo que hay una norteamericanización de todo lo que es el Caribe, incluso de América del Sur. Se está produciendo una fusión en los dos sentidos. Estados Unidos es en este momento un país bilingüe de facto. Hemos saltado de la diglosia al bilingüismo. Esto es un paso muy importante. No sé en qué medida regresaremos después del proceso estigmatizador que efectivamente Trump está haciendo del uso del español, que está teniendo efectos muy negativos, pero habíamos pasado claramente de la diglosia al bilingüismo y estamos todos fascinados y a la vez expectantes acerca de la situación del español en Estados Unidos y de su posible evolución. Como sabemos, más de 40 millones de personas hablan español con pleno dominio, otros 15 millones poseen una competencia más o menos amplia. Son el 18% de la población de Estados Unidos es hispana, es la primera minoría. El español es la lengua más estudiada, con 8 millones de alumnos. Y tenemos otros datos relevantes. La Oficina del Censo espera que el crecimiento de la comunidad hispana en los Estados Unidos sea enorme. Se habla de que para el 2050 pasaríamos a 106 millones
Yo no me lo creo. Yo como sociólogo lo siento, hay cosas que no me creo, pero en fin, me he equivocado muchas veces en el pasado y igual me equivoco esta también. Pero no me puedo creer que pasemos de 47 a 106 en 30 o 40 años. No me lo puedo creer, pero son estimaciones rigurosas, ¿no? En todo caso, es evidente que el crecimiento demográfico de la población hispana va a ser relevante y de no menor importancia tiene el peso político que va cobrando con creciente intensidad. En las últimas elecciones, el 11% del voto nacional fue hispano. En el 2004 había sido solo de un 4%, de un 4 al 11%. Es decir, el peso político de la minoría hispana empieza a ser relevante. Pero cuidado con esto, ¿no? Como hemos venido insistiendo en el CAN en los últimos años, el estado del español en el mundo no es tanto el resultado del cultivo planificado de la acción pública, sino más bien un fenómeno autónomo, silvestre, vinculado a multitud de variables demográficas, económicas, políticas y geopolíticas que lo han venido favoreciendo. Es decir, tiene un momentum, una inercia potente. Pero yo quería resaltar cuatro riesgos que me parecen importantes. En primer lugar, un riesgo demográfico de la población hispanohablante, ¿no? Si se suma de forma bruta la población de los 20 países de habla hispana, suponían 170 millones de personas en el 60. Hoy son 453, 470. Las proyecciones de Poblaciones Unidas prevén que para el año 2050 la población de estos 20 países alcanzará 568 millones de habitantes. Habrá crecido significativamente. Puede parecer un horizonte bueno, un horizonte positivo de esperanza, pero para entonces el mundo ya habrá cambiado. Mientras que en la actualidad los países de habla hispana suponen el 6,16% de la población mundial, para el 2050 esa cifra descenderá por debajo del 6%. El mundo va a cambiar enormemente en términos demográficos. Pensemos simplemente en África, luego volveré sobre eso, va a crecer en 1.250 millones de habitantes. Por lo tanto, no vamos a tener crecimiento vegetativo de la población hispanohablante. Por eso hablamos del momentum demográfico. En segundo lugar, hay que añadir las dudas sobre lo que puede estar ocurriendo en Estados Unidos, sobre el futuro del español en Estados Unidos, y ello al margen del proceso estigmatizador que, sin duda alguna, las políticas y el discurso agresivo del presidente Trump está produciendo, ¿no? Desde hace años sabemos que el stock de población hispana ha dejado de crecer porque no tiene migración. Hay más entradas de asiáticos que de latinos en Estados Unidos en este momento. De hecho, hay más emigración mexicana de salida, de regreso, que de entrada en Estados Unidos en este momento, a pesar de todo ese discurso. Esto es muy sorprendente, pero es la realidad. Por lo tanto, el stock de hispanohablantes se nutría de una entrada potente de inmigrantes y eso ha descendido dramáticamente. A su vez, y en segundo lugar, el problema fundamental que tenemos es que en ese stock hay una pérdida constante. Estados Unidos ha sido siempre un cementerio de lenguas. Las segundas y las terceras generaciones se pasan al inglés. Claramente, los datos del Pew Research Center nos dicen que el porcentaje de padres que habla español a sus hijos se reduce del 97% en la primera generación al 49% en la tercera y sucesivas. Es decir, en la tercera generación casi la mitad se han pasado ya al inglés, ¿no? Es más, se está produciendo una progresiva separación, y esto es interesante, entre la identidad hispana y el uso de la lengua española, del castellano, ¿no? Como muestra otro estudio del Pew Research Center, el 71% de los hispanos cree que para serlo no es necesario hablar español. Por tanto, la identidad hispana se está separando de lo que es el uso de la lengua española. En definitiva, Estados Unidos, como decía antes, ha sido siempre y sigue siendo un país que tiene la capacidad no ya de integrar a los inmigrantes, sino de asimilarlos, algo inusitado en Europa. Ellos los asimilan y la capacidad de asimilar a la población hispana deja de estar cancelada. Sigue siendo potente y sigue siendo viva, ¿no? Como decía, Estados Unidos ha sido siempre un cementerio de lenguas y cabe preguntarse si lo podrá ser de nuevo también con el español. Por tanto, cuidado, el momentum es positivo, la situación es buena, pero veremos a ver qué nos depara el futuro. En tercer lugar, en Estados Unidos hablamos, por supuesto, competimos con el inglés, pero estamos compitiendo con otras lenguas en otros escenarios y me quiero aludir básicamente al escenario africano, en el cual, como sabemos, la lengua española nunca ha tenido una presencia relevante, pero África va a tener un gigantesco crecimiento demográfico, este sí, en 30 o 40 años, 1.250 millones de personas más en África, frecuentemente en países multilingües, países donde se hablan docenas de lenguas, a veces incluso cientos de lenguas, en los que, como es lógico y como ha ocurrido en buena medida en la India, la lengua del colonizador de ese país acaba
funcionando como lengua franca entre los propios nativos, no pueden entenderse porque manejan docenas de lenguas y por lo tanto acuden a la lengua del colonizador como una lengua nacional extra para poder entenderse de unos con otros, y un continente donde la presencia colonial del francés y del portugués, con los que sí competimos como tercera lengua, va o puede tener un desarrollo creciente. Puede que en 30 o 50 años el francés y el portugués sean lenguas africanas. No es una amenaza inminente, pero sí lo es en el medio plazo. Francia lo sabe y se ha dado cuenta. Macron lanzó en marzo pasado, Emmanuel Macron, un plan de 33 medidas para que la lengua francesa no pierda comba. Aspira a alcanzar en el 2050 los 700 millones de francófonos frente a los 274 millones actuales. Se calcula que entonces el 80% de los hablantes del francés serán africanos. Y por eso algunas de sus principales medidas están enfocadas a formar profesores en francés para esos países. De modo que Francia se ha puesto las pilas. Quizás deberíamos de hacer lo otro. Nosotros lo mismo. Y cuarto, pese a todo, el mayor desafío para el español está sin duda no en el mundo real, sino en el virtual, en el mundo de las redes y de las industrias culturales. A nadie le cabe duda de la relevancia que tiene la cuarta revolución industrial. No voy a dar la lata con el Internet de las cosas, el blockchain, la inteligencia artificial, la robótica, un largo etcétera. El procesamiento natural del lenguaje es uno de los cambios más llamativos en los últimos años en el modo en que nos relacionamos con el mundo en general. Dentro de nada estaremos hablando con Siri, con Alexa, con Cortana, ya lo están metidos en las casas. Yo a veces hablo con Siri a ver qué me contesta y la verdad es que es bastante divertido. Pero sin duda alguna, las compañías que lideran estos cambios están todas situadas en torno al hemisferio Pacífico Norte, en lo que hemos llamado en el Elcano el creciente fértil informacional, ¿no? Empresas asiáticas en la producción del hardware, frecuentemente China, y californianas en la producción y gestión de servicios y contenidos, es decir, todo el arco del Pacífico Norte. Google, Apple, Amazon, Facebook o Microsoft, las GAFAM, por las siglas las llamadas las GAFAM, lideran la prestación mundial de servicios de información y de contenidos. Su valoración bursátil, por vez primera, se ha superado el billón español de dólares de valoración bursátil. Las convierte a día de hoy en las empresas más valiosas de la historia de los mercados financieros. Pues bien, tanto la Unión Europea como el propio espacio cultural hispanohablante carecen de líderes industriales en ese sector de la talla de los nuevos operadores globales. Pensemos qué pasará cuando, como ocurrirá bien pronto, dispongamos de traductores automáticos en nuestro teléfono. Vamos a tenerlo bien pronto, traductores automáticos en nuestro teléfono. ¿Qué pasará con el mercado del aprendizaje de segundas lenguas? ¿Qué interés podremos tener en aprender segundas o terceras lenguas cuando podremos hablar en el teléfono, traducir directamente? Es un tema. Y en las redes ocurre tres cuartos de lo mismo. El español tiene un papel más bien secundario o incluso terciario. Los datos de W3Techs hablan de menos del 5% de sitios web en español, el cuarto idioma tras el inglés, el ruso y el alemán. El español es el octavo idioma por número de artículos disponibles en Wikipedia, tan solo 1,6 millones por debajo del ruso, el alemán, el francés, el holandés o el sueco, y muy lejos del inglés. Es decir, estamos muy por debajo, y la Wikipedia es un instrumento potentísimo, para todo y lo va a continuar siendo. Mi conclusión es que tenemos que actuar ya. Estamos en el minuto 37, pero pues yo creo que podemos perfectamente seguir con esas conclusiones sin ningún problema. Voy a la parte última, mi punto quinto. Yo he cumplido con lo que me has dicho. No, lo has hecho muy bien, Gestión. Bueno, en el contexto europeo, como sabemos, la responsabilidad sobre el desarrollo de las acciones de diplomacia cultural ha recaído históricamente en los llamados institutos culturales, más de una veintena de institutos en la Unión Europea, pequeños con presupuesto inferior a 5 millones, medianos con presupuesto hasta 40 millones o los grandes, básicamente el Goethe Institut, la Alianza Francesa, el British Council, junto a otros como el Camões, el Portugués o el Instituto Cervantes. Normalmente con tres objetivos comunes: la difusión de la marca país, en primer lugar, el intercambio y la cooperación cultural y la promoción lingüística y la promoción educativa,
con vinculaciones distintas, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Cultura, o los dos, o otra entidad independiente, por lo tanto, y con tamaños muy variados. Pensemos en los 1.200 millones de euros del presupuesto anual de que dispone el British Council. Luis, esto es otra cosa, esto es out of scale, se mueve en otro universo, ¿no? Bien, podíamos comentar, no quiero extenderme mucho, en un papel que publicamos Ángel Vadillo y yo justamente en el anuario del Instituto Cervantes, y que podéis ver en la página web del Instituto Elcano. Hacemos un repaso bastante pormenorizado de los sistemas de gestión en Alemania, en el Reino Unido y en Francia. Algunos comentarios, simplemente resaltar respecto al British Council, la idea de independencia en el campo de diplomacia pública. Me parece que esto es muy importante, lo recogeré después. Y respecto a Francia y el Reino Unido y España se parecen en que, uno, la relevancia del idioma, y en segundo lugar, la existencia de una red internacional de países, de naciones que hablan ese idioma, la Commonwealth, la francofonía o la hispanofonía, ¿no? Francia, como sabéis, tiene dos redes, una pública centrada alrededor del Institut Français y otra privada alrededor de las Alliances Françaises, con un enorme desarrollo, extensísimo. El Instituto Francés está presente en un centenar de países y la Alianza Francesa constituye hoy la mayor red mundial de centros culturales y de enseñanza de idiomas del mundo, con 812 centros en 137 países. ¿Cómo lo han hecho? Me parece que es interesante resaltarlo. Los centros de la Alianza Francesa son creados de forma autónoma por todo el mundo y son independientes y disponen de sus propios fondos y, de hecho, se autofinancian en un 96%, básicamente a través de la enseñanza del idioma y de la emisión de títulos. Desde 2008, la Fondation Alliance Française se ocupa de fijar criterios comunes y, sobre todo, de estudiar la viabilidad de cada propuesta. Es un modelo privado, parecido, en el fondo, es un sistema de franquicias, no nos engañemos, es un sistema de franquicias que le ha permitido un enorme desarrollo en lo que es la enseñanza con un escasísimo coste público. Yo creo que es una idea que merece cuando menos ser analizada. Y vayamos a España, y ya estoy terminando. La construcción en España de un modelo de acción cultural exterior ha sido el resultado de una superposición histórica de iniciativas que se van sumando y en alguna medida reorganizando parcialmente. Comienza efectivamente en 1945 con la Dirección General de Relaciones Culturales, es el primer instrumento. Con la recuperación de la democracia aparecen los organismos autonómicos, la diplomacia cultural se divide, como en el caso alemán. En el caso alemán tiene la competencia exclusiva los Länder, aquí no, pero tanto Cataluña como el País Vasco desarrollan proyectos de diplomacia cultural, especialmente Cataluña a través del Instituto Ramón Llull. En el Cervantes se crea en el año 91, adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores, con dos funciones: la enseñanza, estudio y uso del español y la difusión de la cultura en el exterior en coordinación con los demás órganos competentes de la Administración del Estado. De modo que hubo que esperar a mediados de los años 90 para que España contara con sus tres primeras herramientas: una Dirección General de Relaciones Culturales, una Agencia de Cooperación Internacional, no la mencioné antes, la ECI, y finalmente un Instituto de Difusión de la Lengua Española, el Instituto Cervantes. Con posterioridad se crea en el 2000 la SEACEX, la Sociedad Estatal para las Exposiciones Internacionales en el 2001, la Sociedad Española de Conmemoraciones Culturales en el 2002. Estas se fusionan posteriormente en la Acción Cultural Española y finalmente se impulsa la estrategia de marca país, que habíamos, como mencioné anteriormente, habíamos sido un poco pioneros en el Elcano, que se incorpora como política pública en la figura del alto comisionado y finalmente en la figura de una secretaría de Estado. ¿Cómo podemos valorar esto? Yo creo que tenemos un amplio reguero de instituciones públicas, estatales, autonómicas y locales que suman más de una treintena, a las que hay que agregar además las organizaciones privadas. Es decir, hay una falta evidente de coordinación, no parece existir un modelo. El reparto funcional de las áreas parece más la consecuencia de un proceso inacabado de reestructuraciones parciales de los ministerios que el fruto de una planificación estratégica y de un diseño unitario. Es difícil no observar este marasmo institucional sin esperar a que se produzca el consenso de todas las fuerzas políticas en torno a una reforma del modelo de acción cultural y permita, a su vez, construir presupuestos
plurianuales y sostenidos que permitan una planificación estratégica a largo plazo. Y voy a terminar, ahora sí, te lo prometo, voy a terminar sugiriendo algunas líneas de acción para esta revisión del aparato exterior de diplomacia cultural, ¿no? Lo primero sería una revisión de la estructura misma de la acción cultural exterior, integrando bajo una dirección única los centros culturales y los institutos Cervantes y gestionando desde Acción Cultural Española toda la oferta de programación cultural exterior, caminando hacia una integración de las consejerías culturales, profesionalizándolas y las direcciones de los centros. Es imprescindible, además, incorporar a todo este diseño Radio Televisión Española. Es un instrumento potentísimo que, sin embargo, creo que está manifiestamente infrautilizado. Lo segundo sería actualizar los marcos normativos de las instituciones de acción cultural, por una parte garantizando la independencia y la profesionalización de los órganos de gestión, nombrándolos mediante consenso amplio, blindando sus mandatos más allá de la duración de los gobiernos. Esto me parece fundamental. Se hizo con el Museo del Prado, por ejemplo, y ha sido un éxito, y hemos visto el espectacular crecimiento y desarrollo que ha tenido el Museo del Prado en las últimas décadas. Y esto exigiría también, como decía antes, la aprobación parlamentaria de planes plurianuales de actividad. En tercer lugar, la integración de la política cultural interior con la acción cultural exterior, con los objetivos de marca país y con la colaboración público-privada. Las empresas hacen una tarea fundamental. Las grandes multinacionales son los principales embajadores de España en el exterior. No nos engañemos, la presencia que puede tener, pues yo que sé, Telefónica o Santander o BBVA en los otros países penetra en todas partes y tiene una presencia fundamental, ¿no? En cuarto lugar, la creación de una estructura interinstitucional para la atracción de estudiantes de grado y posgrado hacia las universidades españolas de América Latina y crecientemente de África. Insisto sobre la conveniencia de importar estudiantes africanos cada vez más. Es un continente fundamental para el futuro de España. Y finalmente, por último, y recojo los argumentos de Luis al principio de esta charla, los países de habla hispana tienen pendiente desplazar la cooperación panhispánica del ámbito académico al político y fijar objetivos compartidos para la promoción del español en el mundo. España debe apoyar firmemente la perspectiva panhispánica en la proyección exterior de la lengua española, que combine los esfuerzos de los países hispanohablantes en todo el mundo. México es el principal país hispanohablante del mundo y lo va a seguir siendo, 120 millones. No podemos menospreciar la relevancia que tiene en cualquier política de proyección cultural del español en el mundo y especialmente en Estados Unidos, donde no olvidemos que 2 de cada 3 hispanos son de origen mexicano. Por lo tanto, sería insensato cualquier política de promoción de la lengua y, de hecho, no se está haciendo bien, pero porque se ha hecho con esa perspectiva panhispánica. Una estrategia panhispanista que viene emergiendo espontáneamente desde las propias instituciones culturales del mundo de habla española, en particular desde el intento de articular la hispanofonía en el primer Congreso de la Lengua Española, que se inició en Sevilla en el año 1992. Me siento muy honrado de haber contribuido a poner en marcha este congreso. Es de las cosas de las que me siento orgulloso. Uno, a mi edad, sabe que se equivocó en muchas cosas, pero me siento orgulloso de otras, y una de ellas es de haber contribuido con José Manuel Blecua a poner en marcha el Congreso Internacional de la Lengua Española, pero sobre todo después de que las academias de la lengua fijaran en el documento la nueva política lingüística panhispánica, una agenda conjunta para los próximos años con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la unidad básica del idioma, que es, en definitiva, lo que permite hablar de la comunidad hispanohablante. Y termino con los comentarios que hacía Luis al comienzo. ¿Quiénes somos? Cuando hablamos de nosotros, ¿quiénes somos? Pues los hablantes de la lengua. Los hablantes de la lengua española, esa es la comunidad hispanohablante. Lo que nos une es eso, ¿no? Y ahora ya, si termino, simplemente señalar, yo creo que no estamos nada mal, tenemos una buena reputación, una buena imagen, una posición en el mundo. Si hablamos de la posición 12, 13, 14 en el mundo, hay 200 países, es una muy buena posición para España. Desde luego, impensable para quienes nos criamos en los años 50 y 60, que España en este momento esté en la posición 12, 13, 14 del mundo, en muchos rankings, y lo está, que sea una de las pocas full democracies del mundo en lugar de 19 del mundo. Todo eso es espléndido, de modo que no estamos nada mal, tenemos una buena reputación, tenemos buena imagen. Hay una ventana de oportunidad, hay una demanda del español en este momento en el mundo, tenemos que aprovecharla. Puede desaparecer,
Tenemos un momentum, tenemos una inercia muy positiva y tenemos que aprovecharla. Falta mucho por hacer. Tenemos recursos, no son excesivos, pero tenemos recursos. Se puede hacer muchas cosas con lo que tenemos. Falta coordinación. ¿Hay voluntad política? Lo sabremos en su momento. Muchas gracias. Bueno, disponemos de 10 minutos para formular alguna cuestión, alguna pregunta, algún comentario, si queréis hacerlo. Y si no, porque veo que también hay gente que va como muy presionada con el reloj, ¿no? Muy presionada con el reloj. Lo que sí quiero decir es que para aquellas personas que van a seguir el ciclo completo de actividades y que han mostrado interés en tener finalmente como una certificación de que han asistido, pues que hay unas hojas en blanco a la salida donde se pueden anotar y que vamos a llevar esa especie de control de asistencia para este ciclo que empieza ahora, que va a tener una segunda sesión el 25 de febrero. ¿Es así, Martín? Es el 25, yo me equivoco con las fechas y luego es terrible. El 25 de febrero, donde vamos a tener a los agentes de la diplomacia, agentes gubernamentales de la diplomacia cultural, y que vamos a estar con estas sesiones hasta el mes de noviembre. Vamos a tratar prácticamente todo el temario que aquí ha salido y muchas de las cuestiones que el profesor Lamo de Espinosa ha dejado sobre la mesa se irán, por así decirlo, debatiendo con detalle. Muchísimas gracias. Emilio, ha sido un verdadero placer. Y, bueno, creo que no hay mejor manera de empezar una cosa que esperemos vaya creciendo con el tiempo. Gracias.